Bien, volvemos con las noticias, 14 horas 37 minutos aproximadamente. Vamos con ciencia, con investigación. Se encuentra con nosotros ya el doctor Cristian Gallardo, subdirector del Centro INCAR, y vamos a hablar de un tema bastante importante y que puede estar bastante más cerca de que lo que uno pudiera pensar. Y es porque investigadores del Centro INCAR secuenciaron el genoma del chorito chileno, lo cual es bastante importante. Con el doctor vamos a aterrizar el tema y ustedes lo van a lograr entender aún más. Desde ya agradecido por estar con nosotros. Gracias, William, por la invitación de estar acá. Fueron 2 años de trabajo, hay una serie de expertos y profesionales trabajando, no tan solo de acá, de España, de Italia, secuencia que se permitió no tan solo por el trabajo de ustedes aquí como universidad, sino de gente también de Puerto Montt y así. Básicamente para que la gente lo pueda entender, ¿de qué trata, qué pudieron develar y que la gente comúnmente quizás ahora lo va a tener mucho más claro? Mira, yo creo que la mejor forma de entender un poco lo que es un genoma es básicamente colocando 2 ejemplos. Uno de ellos fue el genoma humano que se empezó a trabajar esto en Estados Unidos hace 20 años atrás con una inversión millonaria, 100, 200 millones de dólares probablemente se gastaron al principio, llegaron hasta los 1.000 millones de dólares probablemente en el transcurso de 10 años. La idea era secuenciar el genoma humano, saber cuál es la información genética que tenían las personas. ¿Para qué? Para tener mejor salud, para poder encontrar mejores herramientas para diagnosticar cáncer, por ejemplo. Eso tardó 10 años en secuenciarse, en tener toda la información y hasta el día de hoy se están sacando beneficios. Otro ejemplo, COVID, por ejemplo. Después de la pandemia todos hablan de PCR, todos hablamos de variantes, ¿no? Sí. Y para poder entender las variantes que sirvan para generar vacunas, hay que entender la información genética que posee, por ejemplo, este virus, ¿no? Entonces, la misma información, la misma tecnología, es la que se ha aplicado ahora para resolver algo que para nosotros es un hito, y para la Universidad de Concepción más aún, que es tener el primer genoma secuenciado de una calidad muy, muy alta, a nivel prácticamente de países desarrollados, donde podemos tener por primera vez la información genética de una especie que es nuestra, que es nativa, que es el chorito chileno. ¿Por qué nace la idea de trabajar directamente lo que decías tú, del chorito chileno? ¿Por qué ahí se enfocaron y se desarrolló todo este trabajo que decía yo de 2 años, perdón? Mira, para todos nosotros comemos chorito, vamos al supermercado, vemos las latas de chorito, para nosotros el chorito es algo que es propio, es parte de nuestra cultura. Resulta que Chile, hoy por hoy, es el principal exportador del recurso a nivel mundial. En el mundo nadie más produce chorito. Ahora, que exporta, perdón. Quienes producen más son los chinos. Y fíjate que Chile está exportando actualmente chorito a todas partes del mundo, incluso a China, por ejemplo. Entonces quiere decir que se han abierto los mercados, Chile es una potencia mundial en esto, lo que es acuicultura, y el chorito representaba para nosotros de alguna forma una especie que es nativa, que es propia de nosotros y donde hay una industria muy importante a nivel nacional y que tiene claramente impacto a nivel internacional. Lograr secuenciar este genoma ayuda, entre otras cosas, para entender la adaptación del chorito en diversas zonas del país. Sí, tiene múltiples aplicaciones. De hecho, la información del genoma del chorito, la información genética del genoma del chorito, probablemente va a estar siendo explotada en los próximos 10, 20 años por muchos investigadores, por investigadores jóvenes, por otras instituciones. Toda esta información que se generó es pública, es completamente pública, todos pueden acceder a ella y pueden bajar. No tan solo investigadores a nivel de Chile, sino que también tengo información incluso que están siendo utilizadas ahora por investigación en otras partes del mundo. Ahora, en ese sentido, la investigación que se ha generado acá representa sin duda un hito a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué se eligió ejemplares de Puerto Montt? ¿Por qué se analizaron ellos y no otros? Porque en Puerto Montt está principalmente donde está la actividad concentrada de la producción de chorito. Y como tú bien decías, el mayor problema que tiene la producción actualmente es el cambio climático. Claro. ¿Cómo entender cómo estos choritos se adaptan, por ejemplo, a altas temperaturas, a bajas concentraciones de oxígeno? ¿Cómo entender cómo podemos aumentar la producción de forma sustentable? Entonces es ahí donde está la actividad y por eso se eligieron los organismos que se podían estudiar y poder entender las problemáticas que tiene la industria actualmente utilizando la ciencia de por medio. ¿Quiénes participaron de este programa, de este descubrimiento, de este trabajo? Yo lo decía, hay gente de España, Italia, sí, pero yendo ya al detalle. Sí, estas investigaciones son tremendamente complejas, son tan complejas como la astronomía. Cuando uno piensa en ver estrellas que están remotamente alejadas del planeta Tierra, la realidad de generar genoma tiene una complejidad tan grande como esa. La única forma de poder acceder en forma rápida a costos realmente que sean asequibles, esto es muy caro, es básicamente generando colaboración a nivel internacional.
Y ahí de esa forma nosotros colaboramos con investigadores en Estados Unidos, en Italia, en España, o sea, líderes mundiales en este tipo de investigaciones, donde ponemos a la par nuestros investigadores chilenos, trabajando con ellos mismos en áreas que son tremendamente complejas, ¿no? ¿Y cómo se hizo considerando que, y lo mencionaba usted antes de entrar a esta entrevista, entre medio tuvimos el COVID, Sí. bueno, lo tenemos todavía, pero con mayor número y nivel de afectación hace un año atrás, cuando ustedes estaban en pleno desarrollo de esto? ¿Cómo se trabajó bajo este contexto, bajo esta coyuntura? Fíjate que una de las fue, sin duda, ese fue un reto. Nosotros hubiésemos esperado tener esto mucho antes, pero en realidad la mayor dificultad que tuvimos justamente fue la imposibilidad de importar muchos reactivos y muchos elementos que necesitábamos nosotros para poder trabajar en el laboratorio. Durante la pandemia todas las cadenas de distribuciones se cortaron, entonces era muy difícil poder acceder a todas estas cosas y la única forma que pudimos hacerlo de alguna forma es colaborando activamente con estos grupos que permitían poder aumentar más rápidamente ciertos tipos de análisis y muchas de ellas trabajo de computacional que se hacía en forma en línea principalmente, se analizaban datos y esto era posible hacerlo en distintos grupos del mundo, nos permite a nosotros conectarnos básicamente. ¿Sí? A las conclusiones de este trabajo, ¿se puede acceder de alguna forma? ¿Ustedes lo van a materializar en una publicación? ¿Esta publicación ya existe? ¿Cómo? Sí, actualmente, para hablar de la comunidad científica e investigadores la comunidad de la región y a nivel país. puede acceder desde hace unos par de semanas atrás. Esta publicación y toda la información que generó está disponible online. Está a la espera de ser también publicada por una revista, mientras tanto está en otro repositorio donde se puede acceder libremente a la espera de que salga la revista, pero también está un repositorio que se llama GenBank, donde es un repositorio a nivel mundial, donde ahí está la información completa del genoma del chorito. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde apuntan ustedes en esta área, en este tema particular o en otros relacionados? Mira, yo creo que el siguiente paso es bajar esta información a los productores, bajar la información hasta a la comunidad. Entender que esta información genética que se generó durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, tiene finalmente un correlato a las personas. Por ejemplo, que va a permitir, por ejemplo, generar mejor un cultivo más sustentable. Actualmente la industria está pasando por un periodo crítico que respecta a la captación de la semilla, la producción de chorito, producto de justamente el cambio climático, y también de otros factores externos, principalmente, por ejemplo, cadmio y otras cosas más que están teniendo problemas. Por ejemplo, solamente nosotros tenemos tiempo, pero cortito, un ejemplo de esto. Por ejemplo, Chile está exportando activamente ahora a China. China evidentemente pone siempre sus barreras de entrada porque ellos producen mucho y ellos quieren consumir todo lo que ellos producen, pero no logran así, entonces tienen que traer desde Chile. Bueno, los chinos hace poco estaban objetando que realmente lo que estábamos entregando nosotros eran los choritos chilenos, ¿no? Decían que eran otros choritos desde España, qué sé yo, y simplemente eso inmediatamente colocan bloqueo a la exportación. Entonces nosotros resolvimos esto diciendo, no, nosotros tenemos información genética, no solamente de un gen, no solamente de información parcial, nosotros tenemos genoma completo. Con esa información puesta sobre la mesa y las autoridades correspondientes finalmente lograron destrabar esto y así logramos liberar estas barreras de entrada que tienen algunos países. Entonces, con la ciencia es posible entonces que la producción que está haciéndose actualmente de nuestros productos puedan llegar a destino final sin problemas, por ejemplo. Con esto además también tengo entendido, según lo que he estado revisando, también se puede llegar a saber de mutaciones de este tipo de ejemplares. Sí, por ejemplo, hay aplicaciones biomédicas, por ejemplo, los choritos son muy resistentes a enfermedades, por ejemplo, y ciertas mutaciones que están en ciertos genes pueden ser probablemente utilizadas después, ciertos compuestos, ciertas proteínas, para tener aplicaciones biomédicas también. Hay personas que están estudiando este tipo de información a fin de poder encontrarla. Con respecto a las mutaciones, son básicamente marcas genéticas que van a permitir de alguna forma poder diferenciar ciertas poblaciones de choritos que quizás son mejores para el cultivo, por ejemplo. Perfecto. Bien, estuvimos conversando con el doctor Cristian Gallardo, subdirector del Centro INCAR, sobre este trabajo de investigadores del centro que secuenciaron el genoma del chorito chileno. Como ves, algo que está súper cerca y que con el doctor logramos traducir y llevar hasta su casa. Es algo bastante más cerca que lo que uno piensa. Era lo que comentaba yo, queda absolutamente claro en esta entrevista. Gracias, doctor, por estar con nosotros. No, gracias a usted y por favor coman harto chorito. Perfecto.